El eco de un grito de dolor rasgó la quietud de la madrugada en Aibonito. A un lado de la carretera, bajo las luces tenues de la noche, yacía una adolescente malherida, sus manos empapadas en sangre joven. Un amigo, tambaleándose por una puñalada en la espalda, trataba de no perder el conocimiento mientras presionaba la herida de su amiga con desesperación. A pocos metros, una madre en agonía intentaba zafarse de quienes la sujetaban, viendo impotente cómo la vida de su hija se escapaba con cada latido. Aquella noche, que prometía ser de fiesta y celebración, se convirtió en una pesadilla imborrable. La escena era confusa y desgarradora. Globos y vasos de una fiesta reciente aún adornaban el lugar, contrastando con los sollozos y el sonido distante de sirenas acercándose. Nadie podía comprender todavía cómo, en cuestión de minutos, la alegría se tornó en horror. Los testigos vieron destellos de acero bajo la luna, un arma blanca brillando fugazmente antes de desaparecer entre la multitud que huía. 8 puñaladas habían sido asestadas con furia ciega, arrebatándole la vida a una joven de apenas 16 años. Su nombre era Gabriela Nicole Prats Rosario, conocida por sus seres queridos simplemente como Lela. Un día antes de su cumpleaños número 17, el destino le jugó la peor de las pasadas. La noticia corrió como pólvora. Han matado a Gabriela, la muchacha del barrio, la hermana mayor, la amiga alegre. En las redes y en cada esquina de Aibonito, el clamor era unánime: justicia. Su madre, Lisandra Rosario, compartió en Facebook un mensaje desgarrador que condensaba el sentir de toda una comunidad. Llegó el día que no quería que llegara. Tengo mi corazón hecho pedazos. Quiero justicia y es ya. Quiero que paguen cada una de las que te quitaron la vida. Aquellas palabras, emanadas desde el dolor más profundo, resonaban en miles de corazones que hicieron suyo el pedido de una madre destrozada. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a 2 leyendas, a Evelyn Mercado, que me escribió gracias. Muchísimas gracias a ti por escribirme, por estar aquí en la comunidad y también por apoyarme. Te envío un fuerte abrazo cósmico y espero que las cosas vayan muy bien en tu vida. Nuevamente, gracias por tu apoyo. Ten una hermosa semana y un gran abrazo. También quiero saludar a Yamilei Millanado, que me escribió gracias. Muchísimas gracias a ti por verme y por apoyarme. Espero que todo en tu vida vaya muy bien y que tu familia se encuentre muy bien. Gracias por compartir tu tiempo conmigo y te envío un fuerte abrazo cósmico. Y recuerda que si quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer dejándome un super gracias. La tarde del 10 de agosto de 2025 transcurría con un aire festivo en Aibonito. El municipio celebraba su gran cierre de verano anual en la plaza pública, un evento lleno de música, risas y juventud. Gabriela Nicole, o Lela como le decían cariñosamente, asistió junto a su hermana menor y un grupo de amigos. Tenía 16 años y se preparaba para comenzar su 4º año de escuela superior. Sus sueños y planes estaban a punto de tomar vuelo. El ambiente olía a alcapurrias, algodón de azúcar y la promesa de una noche inolvidable. Nadie imaginaba cuán inolvidable sería por las razones más oscuras. Al caer la noche, tras concluir el espectáculo musical, muchos asistentes comenzaron a marcharse a casa, pero Gabriela y sus amigos decidieron extender la velada un poco más. Junto a otros jóvenes, se congregaron en las cercanías de un desvío conocido como el Desvío Roberto Colón. Era un punto habitual de encuentro después de las fiestas, un lugar apartado del casco urbano donde los adolescentes podían seguir conversando y riendo sin la supervisión inmediata de los adultos. Allí, entre música desde los autos y bromas, la madrugada del lunes 11 de agosto tomó curso. Gabriela estaba de buen humor. Quienes la conocieron recuerdan que siempre irradiaba energía positiva y se preocupaba por los demás.
No es de extrañar que cuidara con esmero de su hermana menor, a quien tenía cerca en la reunión informal tras la fiesta. Lela era la hermana mayor responsable, la que protegía y aconsejaba. En el desvío, ambas compartían con amigos, sin saber que entre los presentes también acechaban miradas cargadas de rencor. Según relatarían luego algunos testigos, viejas tensiones acompañaron a ciertos miembros del grupo aquella noche. La algarabía empezaba a menguar cuando un chisporroteo de palabras encendió esas brasas en incendio. Todo comenzó con una discusión aparentemente trivial. Tal vez fueron celos por la atención de algún chico, quizás rencillas alimentadas por rumores pasados, o simples provocaciones nacidas de la combinación de alcohol y orgullo juvenil. Las versiones varían, pero un hecho es claro: la atmósfera cambió en un instante. Lo que inició como un cruce de insultos subidos de tono, pronto se convirtió en empujones y gritos. Se formaron bandos, de un lado Gabriela, su hermana y amigos, y del otro un grupo de jóvenes con quienes existía una enemistad previa. Más tarde se sabría que envidias y resentimientos acumulados habían detonado el conflicto. Aquella chispa de discordia avivó llamas de odio que nadie logró contener. La pelea estalló con furia. En segundos, el desvío Roberto Colón se convirtió en un caos de sombras moviéndose violentamente bajo la escasa iluminación. Entre el barullo, alguien agarró el pelo a la hermana de Gabriela y la derribó al suelo. Varios puños y patadas cayeron sobre la adolescente indefensa. Eran chicas de su edad las que la atacaban, con una ferocidad que helaría la sangre de toda una isla. Gabriela, al ver a su hermana menor siendo golpeada, reaccionó sin pensarlo dos veces. Se lanzó al medio de la trifulca para protegerla. No podía permitir aquella agresión. Así, Lela se interpuso entre los golpes y su hermana, convirtiéndose en el nuevo blanco de la ira de las agresoras. Los testigos recuerdan los alaridos de rabia y dolor que perforaron la noche. En medio de la confusión surgió el destello de un arma. Una de las atacantes esgrimió una cuchilla, según fuentes de la pesquisa, posiblemente un arma blanca oculta en forma de peineta o algún objeto filoso improvisado, y se abalanzó contra Gabriela. La joven trató de retroceder, quizás gritó pidiendo que se detuvieran, pero la violencia ya estaba desatada. La agresora, descrita luego como una verdadera puerca por quienes la vieron ensañarse, empezó a apuñalar a Gabriela sin piedad. 1, 2, 3 veces. Lela recibió el primer corte. Un ardor intenso le surcó el abdomen. Intentó cubrirse, pero la atacante no cedía. La hoja penetró de nuevo, esta vez en su costado. La adrenalina quizá le nubló el dolor inicial, pero el pánico se reflejó en sus ojos. En ese espantoso instante, un amigo de Gabriela, también de 16 años, saltó para auxiliarla. Con un coraje admirable, la abrazó por detrás tratando de convertirse en su escudo humano. El muchacho sintió un frío punzante atravesarle la espalda. Era la cuchilla que lo hería profundamente. Me apuñalaron en la espalda y se me fue la fuerza, relataría después este joven héroe sobre ese momento crítico. Sus piernas flaquearon y ambos, él y Gabriela, cayeron al pavimento. El atacante o las atacantes, pues había más de una persona involucrada en la agresión, no se detuvo ni ante el sacrificio del amigo. Arremetió de nuevo contra Gabriela, descargando puñaladas certeras y mortales en su cuerpo inerme. Fueron 8 puñaladas en distintas partes del cuerpo de Gabriela las que le infirieron sus agresoras. 8 heridas profundas que le resultarían fatales.
Cada cuchillada atravesó no solo la carne, sino el futuro luminoso de una joven que hasta minutos antes reía y soñaba despierta. La hermana menor, aún aturdida y adolorida por la golpiza, pudo ver con horror cómo su protectora caía al suelo malherida. Los atacantes, al ver a Lela ensangrentada y al amigo gimiendo de dolor, finalmente retrocedieron. La madre de Gabriela, que se había acercado al lugar quizás para llevarlas a casa tras la fiesta, apareció en la escena justo en ese momento fatídico. Quiso correr hacia sus hijas, protegerlas como fuera, pero sintió unas manos extrañas apretando sus brazos. Varias de las agresoras la sujetaron con fuerza, impidiéndole intervenir para salvar a su hija. La señora solo pudo gritar con desesperación al ver a Gabriela desvanecerse entre un charco de sangre. Aquella imagen la perseguiría por siempre, su bebé, como luego diría, siendo masacrada ante sus ojos mientras ella era reducida por la fuerza. La crueldad de la escena era inconcebible. Los siguientes minutos quedaron grabados como un borrón de terror y confusión, con Gabriela tendida en el suelo inconsciente, su amigo herido tratando de arrastrarse hacia ella y la hermana llorando desesperada. Los atacantes optaron por huir. Algunos testigos afirman que llevaban el rostro cubierto por capuchas o prendas oscuras como si hubieran premeditado el ataque y quisieran evitar ser reconocidos. Otros mencionan que las vieron manchadas de sangre al escapar. En la prisa por marcharse, aquellas personas sin piedad cometieron un último ultraje. Robaron el automóvil de la madre de Gabriela, un Hyundai Accent rojo que estaba estacionado cerca, y lo usaron para darse a la fuga. El motor rugió y las luces traseras desaparecieron velozmente camino abajo, tragadas por la oscuridad de la madrugada. En el pavimento quedaron los destrozos, teléfonos y bolsos tirados, vasos volcados y sobre todo 2 jóvenes heridos de muerte. Cuando los agresores se alejaron, el silencio impregnó el lugar apenas roto por sollozos y súplicas. La hermana de Gabriela, temblando, se arrastró hasta donde yacía Lela. La llamó por su apodo una y otra vez. «Lela, despierta, por favor, no me dejes». No había respuesta. El amigo herido, con la respiración dificultosa por la puñalada que casi le perfora su pulmón, sacó fuerzas de flaqueza para buscar su teléfono o el de alguien más y llamar al 911. Su voz entrecortada y débil logró explicar la emergencia. «Nos apuñalaron. Mi amiga está muy mal. Por favor, vengan rápido». Eran aproximadamente las 12:10 de la madrugada del lunes 11 de agosto, cuando la policía recibió el reporte del incidente violento en el desvío. Minutos más tarde, patrullas de la policía llegaron al sitio, seguidas de una ambulancia. Los paramédicos encontraron a Gabriela inconsciente, con pulso débil y respiración casi imperceptible. Rápidamente le aplicaron compresión en las heridas más profundas e intentaron estabilizarla. Su amigo, a pesar de su propia herida grave, insistía entre lágrimas: «Ayúdenla a ella primero». La madre, liberada ya cuando los atacantes huyeron, se arrodilló junto a su hija sosteniéndole la mano ensangrentada. «Estoy aquí, mi amor, resiste», repetía con voz rota, intentando transmitirle fuerza. Aquellos momentos eran de desesperación absoluta. Gabriela y el otro menor herido fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano.
la ambulancia salió a toda prisa hacia una institución médica en Aibonito inicialmente, pero dado la gravedad de las lesiones, Gabriela fue referida al centro médico de Río Piedras. Durante el trayecto, los paramédicos hicieron lo imposible, le administraron fluidos, trataron de mantenerla consciente hablándole, aunque Lela no reaccionaba. Su joven cuerpo había perdido mucha sangre. Mientras tanto, en la patrulla policial, la madre y la hermana intentaban dar detalles confusos de lo ocurrido a los oficiales. Fueron unas muchachas, varias la atacaron. Mi niña, Dios mío. Los agentes apenas podían creer la magnitud de lo que escuchaban. Un oficial tomó nota. Adolescente apuñalada múltiples veces. Agresoras femeninas menores, según alegado. Amigo también apuñalado. Vehículo robado para escape. Una alerta general comenzó a correr por las frecuencias policiales de la región central. Había que localizar el auto robado y a los culpables de aquel hecho atroz. Al llegar al hospital, los doctores y enfermeras continuaron los esfuerzos frenéticos por salvar a Gabriela. La llevaron de inmediato a sala de operaciones, intentando suturar órganos perforados y detener hemorragias internas. Afuera en la sala de espera, su madre se desplomó de rodillas, rezando con un rosario entre las manos ensangrentadas de sostener a su hija. El amigo de Gabriela fue atendido de la lesión en su espalda. El cuchillo le había rozado un pulmón y por poco le cuesta la vida. A él lograron estabilizarlo tras una cirugía torácica. Sin embargo, los médicos no pudieron reanimar a Gabriela. Las puñaladas habían comprometido órganos vitales y provocado una hemorragia. En las primeras horas, un doctor se acercó a la familia para dar la devastadora noticia. Gabriela Nicole Prats había fallecido. El acta de defunción confirmaría lo que todos temían. La causa de muerte fue un trauma hemorrágico severo producto de múltiples heridas de arma blanca. Un día antes de cumplir 17 años, a Gabriela le arrebataron la vida. Los sollozos incontenibles de su madre resonaron en los pasillos del hospital. Los policías presentes apretaban los puños, incluso acostumbrados a la violencia. Les resultaba difícil no indignarse ante la imagen de una chica inocente asesinada de forma tan brutal. Uno de ellos juró en voz baja: «Vamos a atrapar a los responsables, cueste lo que cueste». Había comenzado no solo el duelo, sino también la búsqueda incansable de la verdad y la justicia para Gabriela. La investigación formal inició de inmediato. El caso recayó en el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, dirigido por el capitán Juan Bautista. Antes del amanecer, agentes de homicidios ya se encontraban en la escena del crimen recopilando evidencia. La zona del desvío Roberto Colón fue acordonada con cinta amarilla, convirtiendo aquel paraje nocturno en un tablero de pistas a reconstruir. Los primeros hallazgos fueron reveladores. Charcos de sangre marcaban el lugar donde Gabriela cayó. También se encontraron vasos plásticos esparcidos, indicios de que los jóvenes estuvieran consumiendo bebidas, bolsas de hielo medio vacías, algunos celulares y pertenencias abandonadas en la confusión. Los técnicos de escena fotografiaron detalladamente y recogieron muestras de sangre para análisis forense. Las autoridades trabajaron a contrarreloj. Tenían la ventaja crucial de contar con testigos presenciales. La hermana de Gabriela, su amigo herido y otros jóvenes que no participaron en la pelea cooperaron con la policía. Sus relatos apuntaban todos a un mismo núcleo de sospechosos, un grupo de chicas adolescentes con quienes Gabriela había tenido roces anteriormente. Se mencionaron nombres, apodos y descripciones físicas. Varios testigos reconocieron a una de las agresoras como compañera de escuela de Gabriela,
conocida por conflictos previos motivados por envidia. Las rencillas antiguas parecían ser el trasfondo. Surgieron rumores de que la atacante principal guardaba celos hacia Lela, quizás por su carisma o alguna disputa sentimental. Estas informaciones coincidían con lo que allegados de Gabriela empezaban a comentar en redes sociales, que el crimen habría sido motivado por envidia transformada en odio hacia la joven. Con estos datos, la policía se dio a la tarea de identificar plenamente a las involucradas. No fue difícil dar con ellas. Aibonito es un pueblo pequeño donde todos se conocen y los nombres señalados pronto tuvieron rostros y direcciones. Para la mañana del 11 de agosto, los investigadores ya tenían un cuadro claro de 6 sospechosos principales. Sorprendentemente, entre ellos no solo figuraban adolescentes, sino también adultos jóvenes. En específico se hablaba de 4 menores, chicas de 16 y 17 años y 2 mujeres adultas de alrededor de 20 años relacionadas con el incidente. Esta composición inusual generó más dudas. ¿Qué hacían 2 adultas involucradas en la riña de menores? ¿Acaso participaron directamente en la agresión o ayudaron en la huida? Una teoría cobró fuerza. Una de las mujeres adultas podría ser la madre de 2 de las menores sospechosas, quien quizás estuvo presente y jugó algún papel en el ataque o en encubrir a su hija. De hecho, más adelante trascendió que una madre de 2 menores vinculadas fue citada a declarar y prefirió ampararse en la quinta enmienda, guardando silencio para no incriminarse. Era un caso complejo que involucraba a una presunta pandilla familiar, donde incluso la figura materna estaría bajo sospecha de haber instigado o permitido la violencia. Mientras se perfilaban las identidades, surgió la urgente tarea de recopilar evidencia física contundente. La fiscal Brenda Soto, junto con la Secretaría de Justicia, Lourdes Gómez, se comprometieron a construir un caso sólido. Ese mismo lunes por la noche, agentes con una orden de allanamiento irrumpieron en una casa ubicada en la calle Doña Ana. Allí residía presumiblemente la principal agresora. En la vivienda los investigadores hallaron ropa con aparentes manchas de sangre escondidas en un cesto y, lo que es más importante, un arma blanca consistente con las heridas infligidas a Gabriela. Además, en esa casa se incautó un vehículo Toyota Corolla gris de 1999. Las autoridades sospechan que dicho auto fue utilizado para transportar a las agresoras tras abandonar el Hyundai robado. Es decir, habrían huido inicialmente en el carro de la madre de Gabriela para luego dejarlo abandonado en un sitio apartado. El Hyundai fue hallado horas después en un risco en el barrio Caonillas y continuar la fuga en el Corolla de un familiar en un intento de despistar a la policía. Todo este plan indicaría cierto grado de premeditación y frialdad. Cada pieza de evidencia fue enviada de inmediato al Instituto de Ciencias Forenses para su análisis. Los peritos forenses emprendieron pruebas de ADN en la sangre encontrada en la ropa y el arma, huellas dactilares en los vehículos recuperados y análisis de rastros como cabellos o fibras. La colaboración del FBI también fue solicitada para apoyar en aspectos técnicos de la pesquisa. El FBI confirmó que cooperaba con la policía de Puerto Rico en este caso, dado la gravedad y también la atención pública que había cobrado. Para el 13 de agosto de 2025, apenas 48 horas después del crimen, las autoridades anunciaron que tenían identificados y localizados a todos los sospechosos de la muerte de Gabriela. Sin embargo, aún no procedían arrestos formales ni la erradicación de cargos ese día. ¿La razón? La fiscal Lourdes Gómez Torres explicó que querían amarrar bien el caso antes de acusar, asegurándose de contar con evidencia científica irrefutable.
Según indicó, preferían esperar los resultados forenses y completar declaraciones juradas de testigos para presentar cargos que pudieran sostenerse en juicio. Los sospechosos, por su parte, ya estaban bajo el radar de las autoridades e incluso varios fueron interrogados con sus abogados presentes. En esas entrevistas, algunos invocaron su derecho a no incriminarse a sí mismos, acogiéndose a la protección constitucional de guardar silencio. Ninguno admitió abiertamente la autoría del asesinato de Gabriela Nicole. Era de esperarse. Asesorados legalmente, los implicados optaron por callar y esperar. Se maneja la posibilidad de acusaciones por asesinato en primer grado, dada la alevosía y premeditación que empezaba a desprenderse de la evidencia recopilada. Esto implicaría que los menores involucrados serían procesados como adultos, ya que en Puerto Rico un cargo de asesinato en primer grado automáticamente transfiere a la jurisdicción al Tribunal de Adultos. El viernes 15 de agosto de 2025, 4 días después del asesinato, más de 300 personas se congregaron para despedir a Gabriela en el cementerio La Paz del Señor, desde la funeraria Ay Bonito Memorial, donde fue velada, hasta el Camposanto. El recorrido del cortejo fúnebre estuvo lleno de manifestaciones de amor y dolor. Globos blancos y lazos rosados adornaban las fachadas de casas y comercios en todo el trayecto, símbolos de inocencia y solidaridad. Los cristales de muchos vehículos tenían escrito con marcadores mensajes como "Te recordaremos, Lela". En la plaza de recreo, un gran cartel con su fotografía rezaba "Descansa en paz". La ceremonia fue profundamente conmovedora. Sobre el ataúd de Gabriela reposaban flores, peluches y una banda que decía "Feliz cumpleaños, princesa". Esa misma semana ella debió haber celebrado su cumpleaños número 17, pero en lugar de una fiesta de cumpleaños, sus seres queridos le cantaron "Cumpleaños feliz" entre lágrimas al bajar el féretro, despidiéndola en su morada final. Sus compañeros de escuela, vestidos con camisetas que llevaban impreso el rostro sonriente de Lela, soltaron al cielo globos con el número 17. Hubo abrazos colectivos, familias enteras unidas por el dolor compartido. Las notas de "Perdón, que me tenga que ir y ya no llores por mí", canciones sacras de despedida, sonaban en altavoces, haciendo llorar hasta el más fuerte. La madre de Gabriela, sostenida por familiares, apenas podía mantenerse en pie durante el sepelio. Sus sollozos desesperados resonaron cuando se aferró al ataúd por última vez. "¿Por qué me la arrebataron?", repetía inconsolable. Sus palabras hechas públicas en Facebook horas antes seguían removiendo corazones. "Quiero que paguen cada una de las que te quitaron la vida y me dejaron solita sin mi Lela. Despertar y no tenerte a mi lado es un dolor que no se lo deseo a nadie". Ese grito de justicia de Lisandra Rosario se volvió el grito de todos. Entre los dolientes se encontraba el primo de Gabriela, Yadier Vincenti, quien tomó la palabra para asegurar que no descansarían hasta ver a los culpables tras las rejas. Mientras la familia y amigos daban el último adiós, la investigación continuaba su curso. De hecho, el mismo día del entierro, se supo que agentes del FBI estaban colaborando activamente con la policía local para reforzar la pesquisa. La fiscalía informó que la recopilación de evidencia estaba bastante avanzada,
con allanamientos y entrevistas a testigos en curso. Aunque aún no había detenidos formales para el momento del funeral, la Secretaría de Justicia se reunió personalmente con los fiscales de Aibonito para afinar el expediente. Ese día, Lourdes Gómez declaró ante la prensa con tono firme: "Les prometo que también llegará el día en que los culpables enfrenten su castigo". Sus palabras buscaban calmar la tensión pública, asegurando que el caso no quedaría impune. La indignación colectiva por el caso se sintió a nivel isla. La gente compartía fotos de Gabriela, una chica de sonrisa dulce y ojos vivaces, y exigía acciones contundentes de las autoridades. También circulaban listas con nombres de las supuestas agresoras, algunas incluso con direcciones e información personal. Este fenómeno preocupó a la policía. Se temía que ciudadanos enfurecidos pudieran tomar la justicia por mano propia contra los señalados. El capitán Bautista mencionó que estaban al tanto de numerosas publicaciones revelando identidades de sospechosos, incluso menores, acompañadas de mensajes amenazantes, aunque hasta ese momento ninguna de las personas aludidas había radicado querella por dichas amenazas. Aún así, las autoridades pidieron prudencia, instaron a dejar que la justicia del Estado obrara y a no caer en la tentación de linchamientos públicos ni difamaciones sin prueba. La comunidad escolar de Gabriela también se volcó en homenaje. La Escuela Superior Bonifacio Sánchez Jiménez, donde cursaba estudios, colocó en su entrada una pancarta con un crespón negro en señal de duelo. El plantel, consciente del impacto emocional en sus estudiantes, tomó la inédita decisión de retrasar el inicio de clases para algunos grados. El miércoles siguiente al crimen, solo asistieron a la escuela los alumnos más grandes, permitiendo a los grados menores quedarse en casa mientras se manejaba el duelo colectivo en el estudiantado. La imagen de todo un salón vacío, con un lazo negro sobre el pupitre que solía ocupar Lela, fue quizás una de las más desgarradoras. Simbolizaba el vacío imposible de llenar que dejaba su partida. Hubo vigilias nocturnas con velas encendidas en varias ciudades en memoria de Gabriela, aún por personas que no la conocieron personalmente, pero que se sentían conmovidas e identificadas con la tragedia. Esta joven se había convertido en símbolo. Su historia era la de una víctima inocente que murió protegiendo a su hermana, una especie de heroína mártir cuyas alas fueron cortadas en pleno vuelo. La Fiscalía de Aibonito se preparaba para la siguiente fase: presentar cargos formales. Cada hora que pasaba sin arrestos aumentaba la impaciencia, pero también permitía consolidar las pruebas necesarias para una acusación robusta. Finalmente, el 16 de agosto de 2025, 5 días después del crimen, la policía y los fiscales consideraron que el caso estaba lo suficientemente fortalecido. Ese día, el comisionado de la policía, Joseph González, anunció a través de la prensa que tenemos un cuadro bien claro de cómo sucedieron los hechos y quiénes participaron. Aseguró que en cuestión de muy poco tiempo se radicarían los cargos correspondientes y que el caso de Gabriela Nicol será esclarecido en los próximos días. Estas declaraciones fueron interpretadas como la antesala de inminentes acusaciones y detenciones. Los potenciales cargos que se barajaban eran graves: asesinato en primer grado, conspiración, agresión agravada por las heridas causadas al amigo de Gabriela y la golpiza a su hermana.
el uso de un arma blanca y hasta hurto de vehículo. El asesinato de Gabriela, por su naturaleza cruel y deliberada, calificaba para presentarse como asesinato en primer grado, que en Puerto Rico conlleva pena de reclusión perpetua, de ser hallados culpables. La calificación de primer grado, como se ha mencionado, tiene otra consecuencia jurídica importante. Permite que los menores de edad imputados sean acusados como adultos. En este caso, 4 de los 6 sospechosos identificados eran menores de 18. Si la fiscalía lograba demostrar premeditación o claro intento deliberado de matar, estos adolescentes enfrentarían juicios en el foro criminal de adultos, exponiéndose a sentencias igual de severas que las de cualquier mayor de edad. La figura de la premeditación se sustentaba en varios elementos descubiertos durante la investigación. Primero, el hecho de que las agresoras llegaran al lugar armadas escondiendo una cuchilla en forma de peineta, por ejemplo, sugería que habían ido preparadas para un posible enfrentamiento violento. Segundo, testimonios apuntaban a que aquella noche hubo cierta persecución y hostigamiento previo hacia Gabriela y su hermana en la plaza, indicando que el ataque no fue enteramente espontáneo, sino que venía cocinándose, con provocaciones verbales durante la fiesta. Tercero, la manera coordinada en que actuaron algunas personas, por ejemplo, unas peleando, otras sujetando a la madre y luego todas huyendo juntas y cambiando de vehículo, denotaba un grado de coordinación incompatible con un simple arrebato momentáneo. Todos esos indicios podían abonar a la teoría fiscal de que existió una intención homicida definitiva. Llegado el momento de enfrentar la justicia, los sospechosos tuvieron que responder a citas oficiales en la comandancia de la policía de Aibonito. En los noticiarios se vio la imagen de 2 de las menores llegando con el rostro cubierto con capuchas y mascarillas, acompañadas por adultos. Una de ellas, su madre, entrando apresurada sin dar declaraciones. Esa madre, presuntamente implicada, al ser entrevistada por la fiscalía, se acogió a la quinta enmienda para no autoincriminarse, lo que reforzó las sospechas sobre su participación. Cada uno de los involucrados tendría su turno ante investigadores para la toma de declaraciones juradas. La fiscalía tenía cuidado con las menores de edad. Toda entrevista a ellas debía hacerse en presencia de sus padres o abogados, cumpliendo con el debido proceso de ley para menores. Un punto clave fue determinar quién asestó las puñaladas mortales. Si bien varias personas agredieron a Gabriela, la legislación requiere identificar al autor principal del homicidio. Hasta el momento, ninguna de las sospechosas había confesado ser quien empuñó el arma letal. Se manejaba entonces que la principal sospechosa era una joven de 17 años, posiblemente la misma cuyo hogar fue allanado, y que las demás actuaron como cómplices. En Puerto Rico, la figura del cómplice en asesinato también conlleva penas altísimas, pues la ley castiga prácticamente igual al que jala el gatillo o hunde la cuchilla en este caso, como aquellos que lo facilitan. Por eso se esperaba que a todas las identificadas se les radicara al menos un cargo de asesinato como autor o coautoras y otros cargos por los delitos concurrentes. La opinión pública también presionaba para que no hubiera consideración ni trato indulgente por la edad de las agresoras, que las traten como adultas, sabían bien lo que hacían, se leía en muchos comentarios en redes. Desde el Departamento de Justicia se indicó que, por protocolo, primero debían radicarse las faltas o delitos en el Tribunal de Menores y luego,
por la naturaleza del asesinato, solicitar al juez la renuncia de jurisdicción para pasarlo a Tribunal de Primera Instancia de Adultos. Tendríamos que esperar a la prueba ante el juez, pero al ser asesinato automáticamente se renuncia a la jurisdicción, explicó Lourdes Gómez al ser preguntada al respecto. Esto tranquilizó a muchos. Los menores involucrados no se irían a un centro juvenil por unos pocos años, sino que podrían enfrentar décadas en prisión si eran encontrados culpables. Para finales de esa semana, con el caso ya esclarecido en sus líneas generales, los fiscales afirmaban y afinaban los detalles finales. Declaraciones juradas de más de una decena de testigos reforzaban la narrativa de los hechos, cómo las sospechosas habían amenazado previamente a Gabriela, cómo llevaron a cabo el ataque y cómo huyeron después. Según trascendió, una de las testigos clave resultó ser una menor de edad, amiga de las agresoras, que estaba en la escena pero no participó en la violencia. Esta joven, acompañada de sus padres, brindó un testimonio valioso a las autoridades sobre lo que vio. Su colaboración fue motivada por el remordimiento que le causó presenciar la matanza. Su relato confirmaba detalles como quién sacó el arma y en qué momento, quién dio la voz de vámonos para huir e incluso cómo planearon ir a casa de cierta persona tras los hechos. Con testimonios como ese, sumados a evidencia forense, el caso se estaba cerrando herméticamente. Si todo salía conforme a lo previsto por los investigadores, en cuestión de días o semanas iniciarían las visitas judiciales. Primero, se esperaría la radicación formal de cargos contra las 6 personas. Luego vendrían las vistas preliminares donde un juez determinaría si hay causa para juicio. Dada la montaña de evidencia, pocos dudaban de que se encontraría causa contra todos. Según las informaciones recopiladas, la raíz del conflicto parece ser tan antigua como triste: la envidia. Familiares y amigos de Gabriela señalan que Lela nunca fue una muchacha problemática ni violenta. Al contrario, era querida por muchos, una joven hermosa por dentro y por fuera, con brillo propio. Ese brillo, lamentablemente, habría despertado resentimientos en ciertas personas de su entorno. Envidia y viejas rencillas detonaron el asesinato, aseguran quienes conocían el trasfondo. La envidia es un sentimiento corrosivo, más aún en la adolescencia, cuando las emociones se viven a flor de piel y muchas veces sin control. Si efectivamente alguna de las agresoras albergaba celos contra Gabriela, ya fuera por su popularidad, por algún triunfo académico, deportivo o incluso por la atención de algún chico, esos celos pudieron haberse convertido en rencor acumulado. Quizá hubo incidentes previos, una discusión en la escuela, un malentendido en redes sociales que crearon bandos enfrentados. A esa edad, pequeños conflictos pueden volverse enormes en la mente de un joven. En este caso, todo apunta a que esos resentimientos no se resolvieron, sino que fermentaron con el tiempo. La presencia de una madre aparentemente involucrada podría indicar que incluso los adultos validaron o no corrigieron esas animosidades. Imaginar a una madre acompañando a sus hijas en actos violentos es escalofriante, pero no imposible. Podría tratarse de un hogar disfuncional donde la figura materna, lejos de frenar la agresión, la alentó directa o indirectamente. Tal vez una falta de valores inculcados o un entorno de violencia normalizada en casa abonó el terreno para que las menores creyeran que dar una paliza o pelear con cuchillo era aceptable para saldar cuentas. No se puede pasar por alto que chicas de 16, 17 años estuvieran de madrugada armadas y dispuestas a matar. ¿Dónde aprendieron esa conducta?
Por otro lado, está el elemento del grupo. Ninguna de las sospechosas actuó sola. Formaban una pequeña manada. La psicología social nos enseña que en grupo es más fácil diluir la responsabilidad individual. Se animan unas a otras, se retroalimentan la ira. Quizá alguna por sí sola nunca habría osado clavar un cuchillo a otra persona, pero sintiéndose respaldada por sus pares, la agresividad se potenció exponencialmente. Es el fenómeno de la presión de grupo y la búsqueda de aceptación. Ninguna quería quedar mal ante las demás, así que llevaron la pelea al límite. La crueldad mostrada, seguir apuñalando a Gabriela incluso cuando ya estaba gravemente herida, sugiere un estado casi de desconexión empática. Es como si en esos momentos las agresoras no vieran a Gabriela como un ser humano igual a ellas, sino como un objetivo, un receptáculo sobre el cual descargar odio. Por supuesto, nada justifica lo que hicieron, pero entender su mentalidad nos enfrenta a falencias en la educación emocional de nuestra juventud. En lo que respecta a las víctimas sobrevivientes, el trauma psicológico que enfrentarán es inmenso. La hermana menor de Gabriela no solo sufrió golpes, sino que cargará con la culpa irracional de que su hermana murió defendiéndola. Ese tipo de estrés postraumático puede manifestarse en pesadillas, depresión o ansiedad severa. El amigo que casi pierde la vida por protegerla también tendrá que lidiar con imágenes recurrentes de esa noche. Él literalmente sintió cómo se le iba la fuerza al ser apuñalado y vio morir a su mejor amiga en sus brazos. Estas son heridas del alma que tardarán mucho en sanar, si es que alguna vez lo hacen por completo. Hasta aquí va la investigación de hoy, mi querida leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda seguirme en mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Tengo Instagram, TikTok, en todos lados estoy para que me busques. Y recuerda que somos Misterio, que tú y yo nos vemos en un próximo caso.